Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que estés escuchando. Hemos decidido retomar después de años el programa La Pelota No Se Mancha, esta vez con diferentes columnas y estamos acá con la columna de Política Ciudadana junto a Manuel Hey. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, voy a empezar a preguntarte sobre un tema que se está escuchando en los medios, es el río Paraná. ¿Qué está pasando? Bien, estamos ante una situación histórica, por eso quienes integramos el Manifiesto Argentino y otras organizaciones sociales, políticas, ciudadanas, estamos haciendo una campaña porque el 30 de abril se vence la concesión del manejo del río Paraná y de toda la hidrovía y de los puertos que en el año 95 Menem les concedió a las empresas privadas, fundamentalmente a las grandes cerealeras que sacan por esos puertos más del 80% de la exportación de nuestro país. Y mientras la manejan ellos, no hay casi controles, lo poco que había lo terminó de desarmar el gobierno de Macri. Por lo tanto, ellos exportan casi sin ningún tipo de control del Estado, por lo tanto hay una enorme evasión, hay una enorme cantidad de cereal que sale sin ser declarado, porque solo tenemos que confiar en sus declaraciones juradas. Hay parte del cereal que se lleva por camiones a Paraguay y de allí se exporta como si fuera soja paraguaya. Está ya demostrado que Paraguay exporta más soja que la que tiene sembrada. De la misma manera que Uruguay exporta más pescado que el que pesca. Y todo eso es riqueza argentina que se va drenando, que se va robando, que se va escatimando al manejo del pueblo argentino gracias a que tienen los barcos extranjeros, los puertos en manos de las cerealeras, que casi todas son extranjeras, el control inexistente, incluso la empresa, que es la que cobra el peaje, también es una empresa extranjera, es una empresa belga, y por lo tanto debería ser la que también haría el control sobre las cargas y obviamente el Estado argentino ni se entera. Entonces nosotros consideramos que este gesto de soberanía que le estamos reclamando al gobierno nacional es una situación que impacta directamente en la vida de todos los argentinos. Impacta en el precio de los alimentos, impacta en mano de obra argentina que no se puede emplear porque la emplean empresas extranjeras, impacta en que nos quedamos sin una flota de navegación, nos quedamos sin la empresa de naviera argentina que se desguazó y se desarmó, y entonces quedamos que nosotros tenemos el grano, tenemos la riqueza, tenemos la mano de obra que la produce y resulta que después perdemos absolutamente el control de qué se hace con eso. Por eso decían muchos que perder el río Paraná es como las Malvinas, ¿no? Nosotros pusimos eso como imagen para que se vea la importancia que tiene, porque nuestra intención es que el pueblo argentino tome conciencia de ese enorme saqueo que nos están haciendo. Y bueno, de la misma manera que al no tener nosotros manejo de Argentina, perdemos manejo sobre la riqueza ictícola que hay sobre el mar. Perdemos el manejo sobre la riqueza petrolífera que hay en el mar, que la están manejando los ingleses porque tienen Malvinas. De la misma manera, al no tener el río Paraná, perdemos el control sobre qué se exporta, cuánto se exporta, a qué precios. Hay una enorme cantidad de evasión que se produce sobrefacturando exportaciones, subfacturando exportaciones, sobrefacturando importaciones. O sea, hay evasión sobre los impuestos, hay evasión sobre la cantidad de carga. Hay una estimación que dice que el año pasado se exportaron en granos y aceite 53.000 millones de dólares y que la evasión fue alrededor de 20.000 millones de dólares. O sea,
si tomamos dimensión, en 2 años, y recuperamos el río Paraná, pagamos la deuda externa del FMI, que nos tiene absolutamente atosigados, y resulta que en 2 años lo podríamos recuperar y pagarlo. A ver, hermano, si entiendo bien, o sea que hace 25 años estamos en esta situación, digamos. Absolutamente. O sea, en los 90 que se privatizó todo, que se desarmó el Estado argentino, que prácticamente nos dejaron absolutamente indefensos frente a la voracidad de los capitales extranjeros. Eso pasó en los 90. En esa década, exactamente en el año 95, una de las cosas que se hizo fue privatizar el río. Y a partir de ahí desarmar la flota naviera nuestra. Quedaron los astilleros sin poder producir ni trabajar. Se desarmaron los ferrocarriles. O sea, para que se vea que era todo un plan sistemático de destruir el concepto de nación, de nación soberana. Bien, eso se hizo, ese contrato en el 95 por 15 años. En el 2010, el gobierno en aquel momento de Cristina Kirchner estaba con otras prioridades y simplemente renovó la concesión por 10 años más. Esos 10 años se vencen ahora el 30 de abril de este año. Y nosotros estamos en condiciones de recuperar, no solo en condiciones, frente a la necesidad imperiosa de recuperar esa fuente de ingresos, de cerrar esa vena abierta donde nos estamos desangrando como país. ¿Por qué dentro de los políticos, ¿no? Tanto del Congreso, no sé si el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo, ¿está en agenda esto? Digamos, Sí. porque no se habla tanto, digamos, ¿no? O sea, a veces se ponen en discusión otras cosas y quizás algo tan importante para la nación y el pueblo de Argentina, esto no está en la agenda constante, digamos. Mira, dentro del gobierno sí se habla bastante y de hecho, en el mes de agosto del año pasado, el presidente Alberto Fernández anunció la formación de un ente nacional de control del río que iba a estar integrado por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales de las 7 provincias ribereñas. Lo anunció en agosto. Y nosotros pensamos que ese era el comienzo del proceso de recuperación del río en cuanto se venciera la concesión. Ahora, el Frente de Todos es una coalición donde hay distintas fuerzas que responden a distintos puntos de vista sobre el modelo de país, modelo de desarrollo. Hay dentro del Frente de Todos gente que considera que hay que llevarse bien con los ojeros, que hay que intentar tener un acuerdo con las grandes empresas nacionales y extranjeras, que la cosa va por el diálogo suave y educado, que a veces está bien y a otras veces no da muy buen resultado, pues ya sabemos cómo son los grandes capitales, sobre todo los extranjeros, ¿no? Estamos viendo qué están haciendo ahora incluso los grandes capitales argentinos respecto del impuesto a las grandes fortunas. Andan viendo cómo hacen alguna trampita para zafar. En una situación de emergencia terrible, de pandemia, etcétera, los tipos no tienen mucha intención de ser generosos y solidarios con los que menos tienen. Entonces, para eso está el Estado. El Estado está justamente para regular de que el lobo no se coma a los corderos. Básicamente es eso. Entonces, frente a este tipo de situaciones, hay discusiones dentro del Frente de Todos. Y no es que no se habla mucho dentro del Frente de Todos. No se habla para la sociedad, porque primero porque el gobierno no le interesa sacar esas internas hacia afuera. Y segundo, porque los grandes medios no quieren que el pueblo se entere de lo que se está cocinando en este tipo de cosas. Por eso nosotros hacemos el esfuerzo en donde podemos, en difundir, en crear conciencia, en hacer que la gente le preste atención, como en este programa, que estamos intentando que alguna gente se entere de que se están discutiendo algo que es esencial para sus propios intereses, para la vida cotidiana de cada argentino. Entonces, eso es lo que pasa. Hay un silencio de los grandes medios, por un lado, y por otro lado, en el gobierno no está resuelto. En el gobierno hay una disputa. Hay gente que es más tibia y hay algunos que creemos que hay determinadas situaciones donde tenemos que ser más firmes.
Nosotros lo que estamos intentando con esta campaña, que la vamos a intensificar todo lo que podamos en el mes de abril, es lograr que el presidente, frente a la presión, diga, bueno, aunque sea, lanzamos un plebiscito a ver qué opina el pueblo argentino. Porque son cosas muy, muy fundamentales, muy medulares, y que si se renueva por 10, 15 años más. Y es una enorme cantidad de riqueza argentina que estamos perdiendo. Claro. Me ponía a pensar el tema del plebiscito. Yo no recuerdo en mi historia de mi vida un plebiscito en el cual vayas a votar, decir, bueno, cómo se decide esto. Y después también me pregunto internamente si esto se pone a diputados y a la parte del Senado a definir cómo serían los votos, ¿no? Porque también está esa parte. Me pongo a recordar porque me parece que este es un problema muy parecido, no sé si parecido, pero como la ley 125, ¿no? Que generó todo un revuelo político, ¿no? Sí. En algo trascendental que era también el tema de los impuestos y regulación. Mira, yo no le tengo miedo ni a los votos en diputado ni en el Senado. Obviamente está bastante complicado, sobre todo en diputado, porque además tenemos una oposición que se opone a todo. No importa qué sea, van a estar en contra. Pero si se diera un plebiscito o se pusiera a discusión digamos, en la legislatura con mucha información, que la gente se enterara de qué se trata, yo ahí no le tengo ningún miedo. Respecto a antecedentes, yo lo que me acuerdo fue el plebiscito que lanzó Alfonsín con el tema de la paz con Chile. Ese me acuerdo como un único antecedente donde había toda una cosa nacionalista que había creado la dictadura, de odio hacia Chile, que no sé qué, y la cosa bélica. El gobierno de Alfonsín lanzó la iniciativa, se lanzó la información. Me acuerdo incluso que hubo un debate que fue famoso, donde estaba Sadi del lado de los proguerra, digamos, el gobernador de Catamarca, que dijo aquello de las nubes de DV, de no sé qué, con el canciller argentino, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero fue un debate en televisión que todo el mundo vio, todo el mundo se enteró, y en el plebiscito la gente votó por la paz. O sea, cuando la gente está informada en general sabe votar a favor de sus intereses. El problema es que tenemos una situación donde no solo se le mezquina información a la gente, no por parte del gobierno, sino por parte de los grandes medios, sino que muchas veces se le miente. Y esa es una enorme batalla cultural que tenemos que dar, y sobre todo en temas como este, que son medulares para la vida del país. Me gustaría hacer, y creo que lo es prácticamente, es el paralelismo que tiene la columna esta que empezamos de política ciudadana, de aquel que a veces podríamos decirle apolítico o que le interesa, pero a la vez sigue su vida tranquilo y no sé si protesta o se queda en el molde. Entonces, ¿qué paralelismo le haces vos en esto, en el tema de Paraná con respecto a la política ciudadana? ¿Y qué puede hacer uno, no? Si yo me pongo a pensar, yo no estoy ni en diputado, ni en senador, ni no soy político, pero sí estoy en mi casa y me preocupan estas cosas, digamos. Mira, justamente esta columna que pensamos lanzar, la idea es no tratar de convencer a nadie de nada, sino de abrir interrogantes y hacer que la gente reciba otro punto de vista para que ella pueda ir generando su propio criterio. Nosotros no queremos evangelizar a nadie. De hecho, el Manifiesto Argentino no es un partido político, es un colectivo político, pero no es un partido. Lo que sí queremos es un pueblo informado. Por eso la columna ciudadana a la que vamos a ir, quizá esta, que es la primera, sea la más dirigida, porque le estamos diciendo, prestemos atención respecto de una posición que nos conviene y que si no se toma nos va a perjudicar. En las otras vamos a tratar de que el tema sea como más amplio, más general, que no, a veces hasta ni siquiera tomar partido, simplemente poner el eje como forma de alertar y hacer que la gente preste atención. Sí, es como lo que yo veo es un incendio al 30 de abril, ¿no? Que hay que resolver. Exactamente, en este caso es el eso. Foco ahí. Pero pensando en las próximas columnas, la idea es generar un ciudadano mejor informado y más abierto a buscar la información, a tomar su propio partido, a no dejarse arrastrar, a no dejarse
manipular por los grandes medios de información. Nosotros como premisa decimos, si queremos un mejor país, mejor calidad de vida, mejor futuro, necesitamos una mejor calidad de ciudadanía. Y eso tiene mucho que ver con la información y con la conversación, incluso con la discusión, cuando la discusión es de buena leche, ¿no? Queremos conversar y discutir con gente que no piense como nosotros, pero que sí quiera un país mejor igual que nosotros. Claro, sí. Como siempre decimos y hablamos ahí sobre las diferencias, hay intereses que son comunes, ¿no? Absolutamente. Lo que sí conviene es poner el marco y decir, bueno, ¿a dónde queremos ir? ¿Queremos ir a un país donde haya posibilidades para todos? Que haya más trabajo, que haya mejor calidad de trabajo, que haya educación, que haya ciencia y tecnología, que haya desarrollo. Si estamos de acuerdo que queremos ir ahí, ahora discutamos sobre los caminos, sobre los tiempos, sobre la forma. Sobre eso discutimos. Lo que no podemos es discutir con gente que en realidad quiere que esto sea un enclave donde vengan los grandes capitales a sacar las riquezas, como en el fracking, como en la soja, como en todo, que se lleven todo y que acá nos dejen territorio absolutamente inerte. Bueno, Manu, muchas gracias y nos estaremos viendo en la próxima columna. Gracias a vos.